Esto es Imagen Empresarial. Como sabe, cada viernes estamos entrevistando a pequeñas empresas que nos mandan un correo electrónico a emprendedoresrothpack@gmail.com y bueno, pues vamos conociendo distintas historias, distintos ámbitos. Y esta mañana me da mucho gusto saludar a Víctor González. Él es el CEO de Experientia. Víctor, además, bueno, pues tiene unas credenciales académicas espectaculares, tiene un doctorado en Ciencias de la Computación e Información, maestría también, estos dos por la Universidad de Irving. Además, por supuesto, esta maestría en Telecomunicaciones y Sistemas de Información de la Universidad de Essex. Y, por supuesto, es ingeniero en Electrónica y Comunicación. ¿Cómo estás, Víctor? Buenos días, gracias por tomar la comunicación. Muy bien, Rodrigo. Al contrario, muchas gracias. Qué gusto. Oye, y es bien interesante tu perfil porque claramente revisándolo, bueno, pues tienes una extensa y exitosa carrera académica y es interesante porque uno puede vivir en el mundo de la academia, etcétera, de la consultoría y tú has decidido fundar Experientia. ¿De qué se trata? ¿Cómo lo decidiste y hace cuánto? Experientia es una empresa, una agencia de investigación para la innovación. Trabajamos con otras empresas ayudándoles a crear productos y servicios, principalmente digitales. Y pues bueno, el proyecto en sí comenzó durante un periodo sabático, cuando estaba yo todavía en la academia. Y después de ese periodo sabático decidí, bueno, pues creo que si quiero impactar más personas, podría bien fundar una empresa, ¿no? Y esto fue en 2018. En 2018 a finales comenzó la empresa, una empresa de una sola persona. Y después ya en 2019, en finales de enero, principios de febrero, abrimos el primer equipo de trabajo, el primer laboratorio. Qué interesante. Y luego vino la pandemia, ¿no? O sea, realmente, digamos, finales de 2018 pasó un año y de repente, pues ibas arrancando con mucho ímpetu ya el segundo año y llega la pandemia. ¿Cómo impactó y cuál fue, digamos, las medidas que tuvieron que tomar y que tuviste que tomar, pues prácticamente en una empresa muy joven? Claro, bueno, fue muy interesante porque todo lo que comenzamos a hacer es evaluación, por ejemplo, de una app, ¿no? Para una empresa de retail o del sector bancario. Y muchos de este tipo de evaluaciones solían hacerse de manera presencial. Nosotros desde 2019 comenzamos a hacerlo de forma remota. Estamos ubicados en San Andrés Cholula, en Puebla, y nuestros clientes, algunos en Estados Unidos, en Ciudad de México. Entonces ya de entrada era remoto. Eran remotos también las personas que contactábamos, que lo hacíamos vía videoconferencia. Y cuando entra la pandemia, en realidad lo que sucedió es que nosotros ya traíamos un track de cómo hacer las cosas remotas, excepto pues con nuestra propia gente, ¿no? Las personas, los colaboradores de Experientia estaban en San Andrés y pues de ahí se tuvieron que ir a sus propias localidades. Y eso la verdad es que abrió un espacio de oportunidad increíble porque nos transformamos de ser una empresa local a básicamente ser una empresa que tiene presencia, pues actualmente en toda Latinoamérica, ¿no? Con Claro, colaboradores ahí. qué interesante. Ahora, y otra característica clave es justo, pues, muy común, pues, que se fueran a alguna de las grandes ciudades, ¿no? La Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, porque ahí están muchos clientes en el arranque, ¿no? Porque como ya decías, tiene una proyección hacia América Latina. ¿Cómo fue tomar la decisión de hacerlo desde Cholula, Puebla? Pues fue un ejercicio de pensar como diseñador, design thinking. Precisamente para el sabático, yo tenía la opción de hacer varios estudios, hice varios estudios en diferentes empresas. Y pues bueno, la opción era salirse de Ciudad de México porque estábamos viviendo en Ciudad de México, trabajando ahí en una universidad. Y pues bueno, familiarmente mi esposa me dijo, bueno, está bien si tú te vas a ir a hacer tus estudios, pero yo quisiera irme a otro lado, no estar en Ciudad de México. Y comenzamos a ver varias ciudades alrededor de Ciudad de México, Querétaro, Cuernavaca, Toluca, Puebla. Y optamos por Puebla por simplemente estar un año durante ese año sabático y pues ya después se transformó realmente en una opción muy viable por estar cerca de la Ciudad de México y bueno, además tener un espacio de desarrollo y un costo de vida, pues, digamos, mejor que en Ciudad de México, ¿no? Claro. ¿Cuál dirías que fue el reto? Porque justo el ritmo académico en el contexto de un sabático, pues digamos, el lidiar con la burocracia de abrir una empresa, por un lado, la ejecución, el tocar puertas, etcétera, pues cambia un poco esa dinámica. ¿Cómo fue para ti esa etapa y pues ese proceso?
Sí, Rodrigo, yo creo que digamos que el gran reto precisamente es cómo establecer una empresa con una estrategia de bootstrapping, donde poco a poco vayas de lo que vas ganando, vayas reinvirtiendo y vayas creciendo la empresa, ¿no? Yo estaba un poco en contra de la idea de levantar capital, a pesar de que sí podría haberlo hecho, pero quería experimentar más con una idea que fuera poco a poco consolidándose. Sin embargo, creo que al final, digo, como una empresa, primero de un solo hombre y una empresa pequeña, pues te enfrentas ante burocracias y ante esquemas legales y digamos, simplemente de acreditación como proveedor con empresas grandes que pues no es tan fácil, ¿no? Trabajarlo. Entonces, el poco a poco ir consolidando un equipo, ahora digo, ya somos una empresa de 65 personas con un core administrativo muy, muy importante, nos ha llevado, digamos, ya poder tener pues mayor agilidad en los procesos, pero al principio sí fue complicado simplemente el abordar esos escenarios donde al final el tipo de trabajo que hacemos ameritaba trabajar con empresas grandes, con estructuras administrativas y legales también muy grandes, ¿no? Claro, y eso es bien interesante. Ahora que son 65, ¿tienes un área de gestión de personas o lo sigues haciendo tú o cómo está funcionando? Porque ese es otro de los temas que definen el éxito de una empresa, en donde el fundador, pues tienes obviamente habilidades muy claras, muy desarrolladas desde el punto de vista académico, pero hay una parte administrativa significativa que hay que atender y a veces en ese afán pues se puede perder, digamos, esas habilidades y tu tiempo se empieza a ponderar en administrar a 65 personas y una empresa ya grande. Bueno, una empresa significativa. ¿Cómo has lidiado con esa parte? Bueno, primero ser humilde, ¿no? O sea, no lo sabes todo y a pesar de que puedas tener buenas ideas, tienes que contratar y hacer un equipo de profesionales, ¿no? Experientia es una empresa que tiene el 80% de las personas, colaboradores son mujeres. En la parte administrativa todavía es más que eso. Muchas de ellas son personas que fueron profesionistas, son profesionistas, pero decidieron en algún momento de su vida dedicarse a otras funciones, sobre todo a cuestiones de atención de su familia, y ahora regresan con nosotros de tiempo parcial o de tiempo completo. Y sí, hay una estructura administrativa, hay una persona que hace función de cabeza de administración, de ahí hay equipo legal, tenemos dos personas que son legal counsels, tenemos personas que se encargan también de la parte fiscal, personas de la parte financiera. O sea, el equipo es bastante sólido porque yo la verdad es que no creo que una empresa pueda funcionar a menos que tenga una estructura financiera sólida, legal sólida y sobre todo que tengas compliance, ¿no? Cumplimiento, ¿no? Entonces, hemos dedicado mucho tiempo a ir fortaleciendo ese equipo. Es un equipo, yo creo que muy, muy fuerte para poder enfrentar el tipo de cosas que hacemos. Y además con las características, ¿no? De que son personas que al final de cuentas están en un esquema, algunas en tiempo parcial, y vamos tratando de construir con nosotros, digamos, una carrera profesional, ¿no? Claro. Víctor, debo hacer un corte, pero te pido la bondad de tu tiempo para seguir hablando un poco más, porque hay muchos aspectos muy interesantes de la historia que has construido y que han construido, porque evidentemente ya son un equipo de 65 personas, nos dices. Y regresamos en un momento. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Víctor González, el CEO de Experientia. Que como le digo, pues este esfuerzo que hemos hecho para que hablar con empresas pequeñas, medianas, que nos mandan un correo a Emprendedores Rodpack y ahí conocemos las historias. Víctor, y otro aspecto, ustedes trabajan obviamente con empresas muy grandes. Uno de los grandes problemas que se enfrentan, bueno, pues ya lo decías, ¿no? Un equipo legal, etcétera. La parte de registrarse como proveedor, que al principio, y nos lo decías, no es sencillo cuando era una empresa de una sola persona. Pero luego también está el tema de los plazos de los pagos, ¿no? Que te hacen las compañías. ¿Cómo ha sido enfrentar esta parte? Porque pues son plazos que van de 90 a veces hasta 120 días. ¿Cuál ha sido tu experiencia al respecto? Claro, pues muy diversa, Rodrigo. Yo creo que la clave de todo esto está precisamente en la parte contractual, ¿no? En cuanto establece las condiciones. Y creo que siempre hay forma de buscar el acortar esos plazos. Definitivamente hay empresas con las cuales hemos trabajado digo, sabiendo un poco la naturaleza del tamaño de la empresa y pues cuestiones de apoyarnos también
han acortado esos plazos. En otros casos, simplemente pues tienes que moverte un poco más precisamente con esta prevención, ¿no? De tener los fondos para poder seguir y poder esperar esos plazos. Creo que ahí la clave está en precisamente cómo es que estableces la negociación y cómo es que también pues decides trabajar con clientes que te otorguen, digamos, también la garantía, ¿no? Creo que el problema y el reto a veces, y sinceramente no es tanto el plazo, sino muchas veces el plazo que se da después de que te aceptan la factura en su Ajá. sistema, que te homologan. O sea, son varios aspectos que hay que estar cuidando para estar seguro de que pues vas a tener los fondos para que la empresa siga operando, ¿no? Sí, a veces que te piden las escrituras de la oficina, ¿no? O sea, me ha tocado de verdad Sí, cosas extraordinarias. Oye, Víctor, y en lo que realizan en la actividad, hacen evaluación, por ejemplo, de sitios de experiencias. Digamos, ¿cuál dirías tú que es el error común y cómo se establece? Porque obviamente, pues uno pensaría intuitivamente que si yo me meto a la página de internet de una tienda departamental o de una tienda de muebles, que ahí además ustedes tienen los reportes, ¿no? Que supongo yo que le puede servir a otra compañía para inspirarse y saber, oye, pues cómo funciona, pero cómo se hace de manera profesional, digamos, porque yo puedo decir, oye, es miserable la experiencia porque cuando voy en mi carrito se borran los artículos o es confuso o etcétera, en fin. ¿Cómo lo hacen ustedes y cuál es ese diferenciador que tienen? sí, bueno, dos aspectos diferenciadores. Uno es la forma como utilizamos prácticamente la ciencia, ¿no? Conocimientos de psicología, de percepción sensorial, cuestiones también de psicología, economía del comportamiento, para realmente poder evaluar la experiencia. Los colaboradores de Experiencia todos entran bajo un esquema de aprendices y por 6 meses aprenden lo que yo enseñaba en los programas de maestría que impartía, ¿no? Ajá. Entonces, básicamente es educación de posgrado puesta en 6 meses para que aprendan sobre todas esas disciplinas. Y entonces ese aspecto de armarnos a través de conocimiento para poder evaluar si se trata de un problema de cómo es que el ojo interpreta la información junto con el cerebro o es una cuestión más social o psicosocial, está ahí. El otro componente es el trabajo en equipo. La manera de hacerlo, nosotros estamos divididos en equipos, laboratorios o estudios de 6 personas, donde con un líder y con un colíder y 4 investigadores se establece precisamente una estructura de trabajo que genera este tipo de evaluaciones para nuestros clientes en periodos de prácticamente una semana, ¿no? Entonces es súper ágil, está muy en la idea de la gestión ágil de productos, de servicios. Y esto, bueno, pues es lo que hace principalmente tener velocidad, pero también muchos fundamentos para que puedas tú, la empresa que nos contrata, pues, tomar decisiones, ¿no? De fundamentadas, ¿no? Claro. Por último, preguntarte, ¿hay algún sitio que a lo mejor no necesariamente tiene que ser tu cliente, pero que sea realmente extraordinario en términos de la experiencia que se tiene como consumidor, por ejemplo, en su página? Porque entiendo obviamente que ustedes lo hacen en un sentido mucho más amplio, ya ahora lo describías, pero algo que diga que si uno se mete a esa página y dices, wow, qué gran experiencia. ¿Hay alguna que nos pudieras mencionar? Sí, bueno, creo que ejemplos podrías verlo desde la perspectiva, por ejemplo, de cómo pone Airbnb Ajá. toda su plataforma, pero no solamente la página, sino todo el diseño de la experiencia, ¿no? Y creo que eso es un ejemplo. No es perfecta, no hay Sí, un sitio que sea perfecto, pero creo que te da una idea de cómo es que se puede conjugar una experiencia y sobre todo cómo es que se puede orquestar a través de diferentes canales, ¿no? Entonces, creo que el punto de partida ahí sería analizarlo desde la perspectiva de cómo es que lleva a la persona a vivir y a entender esto como una vivencia emocional y cómo al final esto se transforma en cuestiones ya más transaccionales como tener que pagar, ¿no? claro. Sí, qué interesante y tienes razón, ¿no? Porque parte de la qué quieres, defines el calendario,
cuántas personas, y a partir de ahí vas haciendo un tránsito, digamos, como consumidor, hasta que tienes unas fotos grandes, muy bonitas, bien tomadas, y a partir de ahí, bueno, pues después vas a la parte difícil, que es pagar. Así que bueno, pues eso es interesante. Víctor, muchas gracias, enhorabuena, te felicito por salir del ámbito académico, digo ya bastante tiempo, pero seguir creciendo un equipo y hacerlo de manera muy estructurada, y además fuera de la Ciudad de México, que eso es todo un cambio de paradigma, supongo, cuando lo hiciste no habrá sido sencillo y muchos te habrán visto con cierto grado de escepticismo. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias por la oportunidad de compartir. Ahí escuchamos y vimos a Víctor González, el CEO de Experientia. Y bueno, pues sin duda una historia interesante, como muchas que hemos escuchado a lo largo de esta semana.